¿Qué haces aquí? La voz profunda y seca de Mateo Londoño resonó en el pequeño cuarto de limpieza, sobresaltando a Luz Amaral. Ella abrió los ojos de golpe, confundida por un instante, con la cabeza recargada en una pila de toallas limpias. Apenas distinguió la figura alta y elegante del hombre frente a ella, con su traje impecable y una mirada fría. Se levantó apresuradamente, tratando de acomodarse el cabello y el uniforme. «Lo siento, no quise», balbuceó evitando su mirada. «Solo cerré los ojos un momento». «¿Cerraste los ojos?», replicó Mateo arqueando una ceja. «¿Eres consciente de lo que significa dormirte en tu turno en un lugar como este?» Luz apretó los labios, tratando de controlar el temblor en sus manos. Sabía que no había excusa para su error, pero no podía explicar el cansancio que sentía después de haber trabajado 2 turnos consecutivos. Todo por cubrir a Maritza, su compañera que estaba enferma. «Estoy cansada, señor, pero no se volverá a repetir. Por favor, no le diga nada al gerente». Su tono era suplicante, pero mantenía la dignidad. Mateo permaneció en silencio un momento, evaluándola. La luz blanca del pequeño cuarto caía sobre su rostro, resaltando las ojeras bajo sus ojos. Parecía joven, no más de 25 años, pero su expresión revelaba una carga mucho más pesada. «Esto no es mi problema», dijo al fin cortante, «pero no puedo ignorarlo». Luz sintió como el peso del miedo se instalaba en su pecho. Si la reportaban perdería su trabajo, y con eso el único ingreso que mantenía a su madre y a sus 2 hermanos pequeños. «Por favor», susurró, su voz apenas audible. Mateo la miró un instante más, su rostro imperturbable. Finalmente, asintió hacia la puerta. «Vamos, hablaré con el gerente». «No, por favor». Luz lo siguió, desesperada. «Necesito este trabajo». Mateo no respondió. Caminó por el pasillo vacío del hotel hacia la oficina del gerente. Luz iba tras él, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Llegaron al despacho de Raúl Velázquez, un hombre bajo y corpulento que siempre lucía una expresión de desdén. «Señor Velázquez», dijo Mateo, con su tono firme y autoritario, «encontré a una de sus empleadas dormida en su turno». Raúl levantó la vista, sorprendido al ver al huésped más importante del hotel frente a él. Luego enfocó su atención en Luz, que estaba de pie, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. «¡Amaral!», exclamó con dureza. «Esto es inaceptable. Ya sabía que era una irresponsable, pero esto...» «No soy irresponsable, señor», interrumpió Luz alzando la vista por primera vez. «Solo estaba cansada». Raúl bufó y golpeó la mesa con la palma de la mano. «Cansada. Todos aquí están cansados, pero no andan durmiendo en sus turnos. Esto no se tolera. Estás despedida». Luz sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Quiso protestar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Mateo levantó una mano para interrumpir. «Espera, ¿no sería más productivo entender por qué se quedó dormida? Quizá haya un problema con la carga laboral». Raúl lo miró, perplejo. No estaba acostumbrado a que un huésped interviniera en asuntos internos. «Señor Londoño, con el debido respeto, las reglas son claras. No podemos permitir que empleados como ella afecten la reputación del hotel». Mateo cruzó los brazos y adoptó un tono más severo. «Y despedirla sin investigar no hará que el problema desaparezca. Tal vez haya algo que usted no está viendo». Raúl se quedó en silencio, su rostro endureciéndose. Finalmente, se giró hacia Luz. «Habla, ¿por qué estabas dormida?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que no le importaba la respuesta. Luz tragó saliva, consciente de que su respuesta no cambiaría nada, pero decidió intentarlo de todos modos. «Hice un turno extra. Maritza no pudo venir porque está enferma, y nadie más quiso cubrir». Raúl bufó de nuevo como si lo que acababa de escuchar no tuviera importancia. «Eso no es excusa». Mateo levantó una mano nuevamente, esta vez mirando directamente a Raúl. «Creo que merece una segunda oportunidad. ¿O quiere que sus huéspedes se enteren de que despide a sus empleados sin más?» Raúl se tensó, claramente incómodo. Sabía que Mateo era una figura influyente y valiosa para el hotel. «Está bien», cedió al fin con evidente disgusto, «pero será su última oportunidad, Amaral. Si vuelve a pasar algo así, no habrá nadie que la defienda». Luz asintió rápidamente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No miró a Mateo mientras salía de la oficina, pero en su interior no sabía si agradecerle o sentirse humillada por haber dependido de un extraño.
Mateo la observó mientras se alejaba. Había algo en su postura, en la forma en que no dejaba que las lágrimas cayeran, que lo hizo quedarse pensativo. No dijo nada más, pero sintió que esta no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. ¿Por qué hiciste eso? Luz se detuvo en seco, volviendo la cabeza hacia Mateo. Estaban en el pasillo, lejos de la oficina del gerente, pero su voz aún sonaba tensa, llena de confusión. Mateo se giró lentamente hacia ella, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable en su rostro. ¿Hacer qué?, preguntó, con un ligero tono de desafío. «Defenderme frente al gerente», respondió Luz, su voz baja pero firme. «No necesitabas meterte. Yo puedo manejarme sola». Mateo arqueó una ceja sorprendido por su reacción. Cualquier otra persona en su situación le habría agradecido, pero Luz no. En lugar de gratitud, parecía molesta, casi desafiante. «¿Eso crees?», replicó él cruzándose de brazos, «porque desde donde yo estaba parado parecía que estabas a punto de perder tu trabajo. Y si lo hubiera perdido, sería mi responsabilidad», insistió Luz dando un paso hacia él. Sus ojos brillaban, no de enojo, sino de orgullo herido. «No necesito que alguien como usted con todo el dinero del mundo venga a salvarme». Mateo dejó escapar una leve risa incrédulo. «¿Alguien como usted?». Esa frase le quedó resonando. La había escuchado antes muchas veces, y siempre venía cargada de juicio, como si su dinero lo definiera por completo. «No te defendí para hacerte un favor ni para salvarte», dijo finalmente con un tono más serio. «Lo hice porque lo que ese hombre iba a hacer era injusto. ¿O acaso no puedo intervenir cuando veo algo mal?». Luz lo miró fijamente, midiendo sus palabras. No sabía si él decía la verdad o si simplemente estaba acostumbrado a usar su posición para resolver todo a su manera. «No siempre puedes meterte en las vidas de los demás como si fueran tu problema», le dijo casi en un susurro. «La gente como yo no tiene el lujo de depender de otros. Siempre estamos solos». Mateo sintió una punzada en el pecho. No esperaba esa respuesta, ni la intensidad con la que la dijo. La observó un momento más, notando la rigidez en sus hombros, la manera en que se aferraba a su orgullo, incluso estando agotada. «¿Qué edad tienes?», preguntó, cambiando abruptamente de tema. «¿Sé qué?». Luz frunció el ceño, confundida por la pregunta. «¿Tu edad? ¿Cuántos años tienes?». «25», respondió con desconfianza. «¿Por qué?». Mateo asintió lentamente, como si eso confirmara algo en su mente. «Yo tenía 25 cuando dejé Medellín para abrir mi primer negocio», dijo más para sí mismo que para ella. «Creí que podía con todo, y aprendí rápido que no siempre se puede solo. No es cuestión de orgullo, Luz, es cuestión de sobrevivir». Luz lo miró sorprendida por la sinceridad de sus palabras. No esperaba eso de él. Había asumido que era uno de esos hombres que no conocía más que el privilegio, pero ahora, por primera vez, vio algo diferente en sus ojos, algo que no cuadraba con la imagen que se había formado de él. «No somos iguales, señor», le dijo al fin, aunque su tono era menos combativo. «Lo que para usted es sobrevivir, para mí es la única manera de vivir». Mateo no respondió de inmediato. Algo en sus palabras lo golpeó más fuerte de lo que esperaba, pero antes de que pudiera decir algo más, Luz volvió a hablar. «Gracias por lo que hizo hoy», dijo, inclinando levemente la cabeza. «Pero no vuelva a meterse. No lo necesito». Mateo la observó mientras se alejaba por el pasillo, su espalda recta y su paso decidido, como si llevara una armadura invisible. No insistió, pero algo en su interior le decía que esta conversación no era el final. Había algo en Luz Amaral que lo intrigaba, que lo hacía querer saber más. Más tarde esa noche, Mateo estaba sentado en el bar del hotel, con un vaso de whisky en la mano. No podía dejar de pensar en Luz. ¿Por qué le importaba tanto lo que le pasaba a esa mujer? Apenas la conocía, y aún así, algo en su mirada, en su manera de sostener su orgullo a pesar de todo, lo había dejado inquieto. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó el bartender, un hombre mayor con un aire amable. Mateo lo miró y asintió. «Sí, solo pensando», respondió antes de dar un sorbo al whisky. «Pensando, sí, pero no en sus negocios, ni en sus viajes, ni en los miles de cosas que siempre ocupaban su mente. Pensando en Luz, en esa frase que le había dicho. No siempre puedes meterte en las vidas de los demás como si fueran tu problema». Por primera vez en mucho tiempo, Mateo Londoño no tenía una respuesta. En otra parte del hotel, Luz estaba sentada en la pequeña cocina destinada al personal,
sosteniendo una taza de café frío. Había sobrevivido al día, sí, pero las palabras de Mateo seguían rondando en su cabeza. No siempre se puede solo, negó con la cabeza, como si pudiera apartar la idea de su mente. Dependía de ella ser fuerte. No podía permitirse pensar de otra manera, no cuando su madre y sus hermanos la esperaban en casa. Se levantó, tiró el café en el fregadero y salió de la cocina, decidida a dejar atrás todo lo ocurrido ese día. Pero mientras caminaba hacia su próximo turno, no pudo evitar preguntarse por qué ese extraño hombre había visto algo en ella que ni ella misma veía. «Luz», la voz cortante de Raúl Velázquez la alcanzó apenas entró al área de servicio del hotel. Luz apretó los dientes, deseando que el suelo la tragara. El gerente caminaba hacia ella con pasos pesados, un papel en la mano y una expresión de disgusto. «Sí, señor», respondió con calma, aunque por dentro sentía cómo su paciencia se desgastaba cada vez más. «Esto es lo que pasa cuando la gente piensa que puede hacer lo que le da la gana», dijo agitando el papel frente a ella. «A partir de ahora, tú te encargas de limpiar las habitaciones del ala oeste. Todas. Solita». Luz sintió que la sangre se le helaba. Esa era la zona más demandante del hotel. Suites de lujo con estándares imposibles y clientes aún más exigentes. Raúl lo sabía, y ese castigo era su manera de darle una lección. «¿Algo más, señor?», preguntó con los labios apretados. No le daría el gusto de verla derrumbarse. «Sí, que mejores tu actitud. No todos tienen la suerte de que alguien como el señor Londoño venga a rescatarte». Raúl le dedicó una sonrisa sarcástica antes de marcharse. Luz respiró hondo, controlando el impulso de responderle. Sabía que Raúl estaba furioso por lo que había pasado la noche anterior. No podía permitirse perder el control. Este trabajo era su única opción, y la necesidad pesaba más que su orgullo. El primer día limpiando el ala oeste fue agotador. Luz apenas tuvo tiempo para respirar, mucho menos para comer. Cada suite que atendía era más grande y más demandante que la anterior. Los huéspedes no dejaban de pedir toallas extras, sábanas cambiadas, o incluso un café perfectamente servido en sus habitaciones. Luz cumplía con todo en silencio, tragándose la frustración. Cuando llegó al final de su turno, sus piernas le dolían tanto que pensó que no podría dar un paso más. Estaba cerrando su carrito de limpieza cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «¿Así es como te agradecen por quedarte?». Mateo Londoño estaba de pie al final del pasillo, con las manos en los bolsillos y una ligera sonrisa en el rostro. Luz lo miró con incredulidad. No esperaba verlo, mucho menos escuchar lo que parecía ser un tono de burla. «¿Qué hace aquí, señor?», preguntó sin molestarse en ocultar el cansancio en su voz. «¿No puedes simplemente decirme gracias por ayudarme?», replicó él, acercándose con calma. «Prometo que no muerdo». Luz rodó los ojos, pero no pudo evitar una ligera sonrisa. Había algo en la manera relajada en que hablaba que desarmaba su enojo, aunque no quería admitirlo. «Gracias, señor», dijo finalmente, con una ligera inclinación de cabeza. «Ahora, si me disculpa, tengo que irme». «Espera». Mateo levantó una mano para detenerla. «Te estaba buscando». «¿Buscándome?». Luz frunció el ceño, confundida. «Tengo una propuesta para ti», dijo, ignorando su expresión de sorpresa. «Necesito a alguien que me ayude con algunos pendientes mientras estoy en la ciudad. Un asistente temporal, alguien en quien pueda confiar». Luz lo miró fijamente, sin saber si estaba bromeando o si realmente esperaba que aceptara. La idea de trabajar directamente para un hombre como él era desconcertante, pero la posibilidad de ganar más dinero para su familia era tentadora. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, cruzándose de brazos. «Porque necesitas el dinero, y porque creo que puedes hacerlo bien», respondió con franqueza. «No voy a pretender que soy un santo, Luz. Esto es un negocio, pero si aceptas, te aseguro que ganarás más de lo que ganas aquí, y no tendrás que soportar a tipos como Raúl». Luz se quedó en silencio, procesando sus palabras. Sabía que no podía confiar completamente en alguien como Mateo, pero también sabía que su familia necesitaba ayuda y que esta podría ser su oportunidad de salir de un trabajo que la estaba destruyendo poco a poco. «Lo pensaré», dijo finalmente. Mateo asintió, satisfecho. «Hazlo, pero no tardes mucho en decidir. No soy de los que esperan». Esa noche Luz caminó a casa más agotada que de costumbre. Sus pensamientos iban y venían, divididos entre el miedo y la esperanza.
La oferta de Mateo era tentadora, pero no podía evitar sentir que había algo más detrás de sus palabras. ¿Por qué le ofrecía esa oportunidad a alguien como ella? ¿Qué veía en ella que ni siquiera ella misma podía ver? Cuando llegó a su pequeño departamento, su madre, Teresa, la esperaba con una taza de té caliente. «¿Cómo estuvo el día, hija?», preguntó, preocupada al verla tan cansada. «Pesado», admitió Luz, dejándose caer en una silla. «Pero tal vez haya una forma de cambiar las cosas». Teresa la miró con curiosidad, pero no presionó. Sabía que Luz tenía un carácter fuerte y que no compartiría nada hasta estar lista. Solo le dio una sonrisa suave y colocó una mano en su hombro. «Confío en ti. Lo que decidas, sé que será lo mejor». Luz apretó los labios, sintiendo una mezcla de alivio y presión. Esa noche, mientras trataba de dormir, las palabras de Mateo seguían resonando en su mente. «Ganarás más de lo que ganas aquí». El dilema era claro: arriesgarse a trabajar para alguien que apenas conocía o seguir soportando un trabajo que la estaba consumiendo lentamente. Al final, Luz cerró los ojos, con una decisión empezando a tomar forma en su mente. «¿Qué haces con él?». La voz áspera de Lorena, una compañera camarista, la sacó de sus pensamientos mientras colocaba las sábanas limpias en su carrito. Luz levantó la vista, notando la expresión de desdén en el rostro de la otra mujer. «¿Con quién?», preguntó, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Con el huésped rico, ese tal Mateo», respondió Lorena, cruzándose de brazos y ladeando la cabeza con una sonrisa cargada de sarcasmo. «Todo el mundo lo vio hablar contigo anoche. ¿Qué le hiciste para que se fijara en ti?». Luz sintió que la sangre le hervía. Detestaba ese tipo de insinuaciones, pero sabía que no valía la pena entrar en una discusión con Lorena. En lugar de responder, volvió a enfocarse en su trabajo. «Ahí vamos, Luz», continuó Lorena sin recibir la reacción que esperaba. «No me digas que solo hablaban. Todos aquí sabemos que tipos como él no pierden el tiempo con gente como nosotras». «¿Qué? ¿Ya te estás creyendo especial?». «Déjame en paz, Lorena», respondió Luz al fin con un tono firme pero contenido. «No tienes idea de lo que estás hablando». «Oh, claro que no». Lorena dio una risita antes de alejarse, pero no sin lanzar una última frase por encima del hombro. «Solo ten cuidado. Cuando te canse, ni te va a mirar». Luz cerró los ojos y tomó una respiración profunda para no perder la calma. Las palabras de Lorena dolían más de lo que quería admitir, porque, en el fondo, temía que hubiera algo de verdad en ellas. ¿Qué veía Mateo en ella? ¿Por qué le había ofrecido ese trabajo? No podía evitar dudar de sus intenciones. Esa misma tarde, Luz se dirigió al ala oeste para cumplir con sus nuevas asignaciones. Apenas había llegado a la primera suite cuando Raúl apareció, con una sonrisa venenosa. «Así que el gran señor Londoño te ofreció un trabajo, ¿eh?», preguntó con su tono sarcástico habitual. «¿Qué suerte tienes?». Luz no respondió, pero su incomodidad era evidente. Raúl se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz. «No creas que esto significa que puedes relajarte aquí. Mientras sigas trabajando para este hotel, sigues bajo mis reglas. No me importa quién te respalde». «Lo entiendo, señor», respondió Luz, apretando los dientes. Raúl la miró por un momento más antes de marcharse, pero sus palabras dejaron una sombra sobre ella. Sabía que, si aceptaba la oferta de Mateo, todo el personal del hotel la miraría como alguien que se aprovechó de una oportunidad que no le correspondía. Pero si no la aceptaba, seguiría bajo el yugo de Raúl y el desprecio de sus compañeros. Cuando terminó su turno, Luz caminó hasta el lobby para encontrarse con Mateo, quien la esperaba junto a una de las grandes ventanas del hotel, observando la ciudad con las manos en los bolsillos. Al escuchar sus pasos, se giró hacia ella con una leve sonrisa. «¿Ya decidiste?», preguntó directamente. Luz lo observó por un momento, intentando leer algo más allá de su expresión tranquila. Había pasado todo el día pensando en las posibles consecuencias de aceptar, pero también en lo que significaría para su familia. «Acepto», dijo finalmente, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Mateo asintió, como si ya hubiera esperado esa respuesta. «Bien, empiezas mañana, ven a mi oficina a las 9». Antes de que ella pudiera decir algo más, agregó: «Y no te preocupes por el gerente ni por tus compañeros. No vas a volver a limpiar una habitación». Luz quiso protestar, pero algo en su tono no daba lugar a discusiones. A pesar de sus dudas, una parte de ella sintió alivio al saber que, al menos por un tiempo, no tendría que soportar la mirada constante de Raúl
o los murmullos de Lorena. El día siguiente marcó el inicio de una nueva rutina. Luz llegó a la oficina temporal que Mateo había habilitado dentro del hotel, sin saber exactamente qué esperar. Para su sorpresa, el trabajo no era tan complicado como había imaginado. Mateo le pidió que organizara algunos documentos, respondiera correos y coordinara sus reuniones. Aunque al principio se sintió fuera de lugar, poco a poco fue adaptándose. Mateo, por su parte, parecía genuinamente impresionado con su eficiencia. No tardó en darse cuenta de que Luz tenía una habilidad natural para resolver problemas y mantenerse enfocada, incluso bajo presión. Sin embargo, el cambio en su rol no pasó desapercibido para los demás. Lorena y otras camaristas empezaron a murmurar cada vez que Luz pasaba por el área de servicio, y los comentarios no tardaron en llegar. «Mírala, la nueva asistente», dijo Lorena en voz alta, asegurándose de que Luz la escuchara. «Seguro está disfrutando la vista desde arriba». Luz ignoró los comentarios, pero cada palabra era como un alfiler en su piel. No quería que nadie pensara que había llegado ahí por algo más que su trabajo duro, pero también sabía que no podía controlar lo que los demás decían. Mientras tanto, Mateo también comenzó a notar las tensiones. Una tarde, cuando Luz entró a su oficina para entregarle un informe, la encontró visiblemente tensa. «¿Todo bien?», preguntó, levantando la vista de su computadora. «Sí, todo bien», respondió rápidamente, aunque su expresión la delataba. Mateo dejó de escribir y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. «¿Es por lo que dicen los demás?», preguntó, directo como siempre. Luz lo miró sorprendida, pero no respondió. «Escucha, Luz», continuó Mateo. «La gente siempre va a hablar, especialmente cuando ven a alguien avanzar. Tienes dos opciones: dejar que te afecte o usarlo como motivación». Luz apretó los labios, procesando sus palabras. No sabía si eran sinceras o simplemente una manera de animarla, pero no podía negar que había algo de razón en lo que decía. «Gracias, señor», dijo finalmente, con un leve asentimiento. Mateo le sonrió, un gesto breve pero genuino. «Y ya te lo dije, llámame Mateo». Por primera vez en mucho tiempo, Luz sintió que alguien estaba de su lado, aunque aún no sabía si confiar plenamente en él. Pero una cosa era segura: no iba a dejar que los rumores la detuvieran. El sol comenzaba a caer sobre la ciudad cuando Luz llegó a casa. Después de un día agitado, cargado de miradas y susurros de sus antiguos compañeros, solo quería descansar. Pero, al entrar, encontró a su madre en la pequeña sala, con un sobre abierto en las manos y una expresión de confusión. «Hija, ¿esto es tuyo?», preguntó Teresa, levantando el sobre y mostrando un documento con letras grandes que decían «Título de propiedad». Luz frunció el ceño, tomando el papel de las manos de su madre. Lo leyó rápidamente, y lo que descubrió hizo que su corazón se acelerara. «¿Qué es esto?», murmuró. «Dice que ahora esta casa es nuestra», explicó Teresa, con una mezcla de incredulidad y alegría. «Ya no tenemos que pagar renta». «Lo compraron, Luz. Nos la compraron». Luz dejó caer el documento sobre la mesa. Su mente comenzó a unir las piezas rápidamente, y una única posibilidad se formó en su cabeza. No podía ser una coincidencia. Solo había una persona con los recursos para hacer algo así, y con la cercanía suficiente para saber lo importante que era esa casa para su familia. «Mateo, voy a salir», dijo de repente, tomando su bolso y caminando hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Teresa, preocupada. «Voy a aclarar esto». Sin esperar una respuesta, Luz salió del departamento, su mente ardiendo con una mezcla de rabia y confusión. Cuando llegó al hotel, Mateo estaba en el salón privado revisando algunos documentos mientras tomaba un café. Apenas vio entrar a Luz, supo que algo estaba mal. Su expresión era seria, casi furiosa. «Necesitamos hablar», dijo ella sin preámbulos. Mateo dejó los documentos a un lado y asintió. «Claro, ¿qué sucede? ¿Fuiste tú?», preguntó directamente. «¿Compraste mi casa?». Mateo mantuvo la calma, aunque su rostro traicionó una leve incomodidad. No respondió de inmediato, lo que fue suficiente para que Luz entendiera la verdad. «¿Por qué lo hiciste?», insistió, su tono cargado de frustración. «Porque podías perderla», respondió él, su voz tranquila pero firme. «Me contaste lo importante que es esa casa para tu familia. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras ustedes se quedaban sin un techo». Luz apretó los puños,
sintiendo una mezcla de agradecimiento y humillación. Sabía que Mateo no lo había hecho con malas intenciones, pero no podía evitar sentir que había cruzado una línea. «No necesitabas hacerlo», dijo, intentando controlar su tono. «No soy una obra de caridad, Mateo. Puedo manejar mis problemas». «¿Manejarlo?», replicó él, levantándose de su silla. «Luz, estabas trabajando turnos dobles para cubrir la renta. Te estás agotando. ¿Eso es manejarlo? Esto no era caridad, fue ayudar a alguien que lo necesitaba». «¿Y quién te dio el derecho de decidir eso por mí?», exclamó Luz dando un paso hacia él. «Tú no entiendes lo que significa luchar por algo, porque tú ya lo tienes todo. Tal vez empezaste desde abajo, pero ahora solo usas tu dinero para solucionar todo, como si eso fuera suficiente». Mateo la miró en silencio, sus palabras clavándose en él más profundamente de lo que esperaba. Había querido ayudar, pero ahora se daba cuenta de que su gesto, por bien intencionado que fuera, había lastimado el orgullo de Luz. «Tienes razón», dijo al fin en voz baja. «No debí decidir por ti, pero no puedo disculparme por querer que tú y tu familia estén bien. Eso es todo lo que quería». Luz lo miró intentando leer algo en sus ojos. Vio sinceridad, pero también algo más, una falta de comprensión de lo que significaba para ella ganar cada paso por su cuenta. «Gracias por lo que hiciste», dijo finalmente, su voz más suave pero aún cargada de emociones. «Pero no vuelvas a hacerlo. No quiero que pienses que puedes arreglar mi vida con dinero». Mateo asintió lentamente. «Está bien, lo respeto». Luz giró para salir de la sala, pero se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. «Y por favor, no le digas a nadie más sobre esto». Mateo sonrió apenas, aunque su expresión aún estaba teñida de arrepentimiento. «Como quieras». Esa noche, Luz se sentó con su madre y sus hermanos a explicarles lo que había sucedido. Aunque Teresa estaba agradecida por lo que Mateo había hecho, entendió por qué a Luz le costaba aceptarlo. Su hija siempre había sido fuerte, demasiado orgullosa para aceptar la ayuda de los demás. «A veces, hija, dejar que alguien te ayude no es una debilidad», le dijo Teresa mientras acariciaba su mano. «Es parte de crecer». Luz asintió, pero en el fondo sabía que este asunto iba más allá de aceptar ayuda. Era un choque entre dos mundos, dos maneras de entender la vida, y aunque agradecía lo que Mateo había hecho, también sabía que no podía permitir que él tomara decisiones por ella. Al día siguiente, Mateo llegó a la oficina temprano encontrándose con Luz ya en su escritorio. Parecía concentrada, como si nada hubiera pasado, pero él sabía que las cosas entre ellos no volverían a ser iguales. Decidió darle su espacio, aunque algo en su interior le decía que esta distancia sería más difícil de cerrar de lo que pensaba. Por primera vez, Mateo sintió que su dinero, la herramienta que siempre había usado para construir su vida, no era suficiente. El ambiente entre Luz y Mateo se había vuelto frío, tenso, casi profesional. A pesar de que seguían trabajando juntos, sus conversaciones se limitaban estrictamente a lo necesario. Mateo respetaba el espacio que Luz parecía exigirle, pero no podía evitar sentirse frustrado. Por primera vez en mucho tiempo, se daba cuenta de que su forma de ayudar podía ser percibida como una invasión, y eso le incomodaba. Luz, por su parte, se esforzaba por mantener la compostura. La oferta de Mateo seguía siendo buena para su familia, pero cada interacción con él le recordaba su lucha constante por mantener su autonomía. No quería depender de él, no quería que nadie pensara que su posición era un regalo, especialmente no su jefe, Raúl, que seguía vigilándola de cerca. Un día, mientras Luz organizaba los documentos para una reunión, Mateo rompió el silencio. «¿Hasta cuándo vas a seguir enojada conmigo?», preguntó sin rodeos, sin levantar la vista del correo que estaba escribiendo. Luz lo miró, sorprendida por su franqueza. «No estoy enojada», respondió ella, aunque su tono la delataba. Mateo levantó la vista, fijando sus ojos grises en los de Luz. «Sí lo estás, y entiendo por qué, pero no podemos seguir trabajando así, no si vamos a seguir adelante». Luz dejó los papeles sobre el escritorio y cruzó los brazos. «No es enojo, Mateo, es frustración. Me frustra que pienses que puedes arreglar todo con dinero, que no entiendas lo que significa luchar cada día, sin atajos». «¿De verdad piensas que no sé lo que es luchar?», replicó él, su tono más serio ahora. «Luz, no siempre fui este hombre que ves ahora. No siempre tuve esto. Tuve que aprender a sobrevivir en un lugar donde no se regalaba nada. Pero sí,
Ahora tengo dinero. Y sí, lo uso para ayudar cuando puedo. Si eso es un problema para ti, entonces creo que no me conoces. Luz sintió una punzada de culpa, pero no estaba lista para ceder. En su interior seguía siendo difícil reconciliar lo que él representaba con lo que ella valoraba. No es solo eso, Mateo. Es que no quiero que pienses que necesitas salvarme. No estoy rota, no necesito que alguien venga y tome el control de mi vida. Nunca pensé que estuvieras rota, dijo él, su voz bajando un poco. Pero sí creo que a veces dejamos que nuestro orgullo nos impida aceptar ayuda, incluso cuando realmente la necesitamos. Las palabras de Mateo la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había verdad en lo que decía, pero aún no estaba lista para aceptarlo. En lugar de responder, bajó la mirada y volvió a concentrarse en los documentos. Mateo la observó por un momento más antes de suspirar y volver a su computadora. Ambos sabían que la conversación no estaba resuelta, pero ninguno tenía la energía para seguir discutiendo. Mientras tanto, en el hotel, Raúl no había dejado de observar a Luz desde que comenzó a trabajar con Mateo. La manera en que ella pasaba de ser una camarista más a asistir al huésped más importante del lugar no le sentaba bien, y estaba decidido a encontrar una forma de hacerla caer. Una tarde, Raúl interceptó a Luz en uno de los pasillos, mientras ella llevaba unos documentos al área de conferencias. «Qué cómoda te ves ahora, Amaral», dijo con sarcasmo, deteniéndola en seco. Luz lo miró, sus ojos cansados pero firmes. «¿Puedo ayudarlo en algo, señor?» Raúl sonrió, pero no de una manera amable. «Solo quería recordarte que, aunque ahora trabajes con él, sigues siendo una empleada del hotel, y aquí las reglas no cambian. Todos estamos bajo las mismas políticas. ¿Entendido?» Luz asintió, pero su paciencia estaba al límite. «Claro, señor. Si eso es todo, tengo trabajo que hacer». Raúl la dejó ir, pero su sonrisa maliciosa quedó grabada en la mente de Luz. Sabía que algo se estaba tramando, pero no tenía tiempo ni energía para preocuparse por ello en ese momento. Días después, mientras Luz trabajaba en la oficina de Mateo, la situación explotó. Raúl apareció de repente con 2 guardias de seguridad, su rostro triunfante. «Amaral, necesitamos que vengas con nosotros», dijo, señalándola con un gesto brusco. Luz lo miró confundida y alarmada. «¿Qué está pasando?» «Tenemos evidencia de que has estado robando del hotel», anunció Raúl, su tono acusador. Mateo, que estaba en una videollamada, se levantó de inmediato. «¿Qué? Eso es absurdo. Luz no haría algo así». Raúl lo ignoró, sacando una bolsa de plástico con lo que parecía ser un reloj caro. «Esto fue encontrado en el carrito de limpieza que usabas antes de trabajar aquí. ¿Tienes algo que decir?» Luz sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que no había hecho nada, pero la forma en que Raúl la miraba, con ese aire de superioridad, la hacía sentir indefensa. «Yo no hice eso», dijo, su voz temblando. «No sé cómo llegó eso ahí». «Por supuesto que no lo sabes», replicó Raúl con sarcasmo, «pero la seguridad del hotel es clara. Esto tiene consecuencias. No te atrevas a acusarla sin pruebas reales», interrumpió Mateo, acercándose a Raúl. «Esto no es más que un intento barato de sacarla de aquí». Raúl levantó una ceja disfrutando el momento. «Esto no depende de usted, señor Londoño. Es un asunto interno». Mateo lo miró con furia, pero antes de que pudiera decir algo más, Luz habló. «Está bien. Haré lo que tengan que hacer para probar mi inocencia». Mateo la miró sorprendido. «Luz, no tienes que aceptar esto. Sabes que están mintiendo». «Sí, lo sé, pero no voy a esconderme», respondió, con una determinación que lo dejó callado. Mientras Luz seguía a los guardias, Mateo permaneció en silencio, pero en su mente ya estaba planeando cómo descubrir la verdad y desenmascarar a Raúl. No iba a permitir que ella pagara por algo que no había hecho. Luz caminaba detrás de los guardias de seguridad con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que las piernas podían fallarle en cualquier momento. No iba a permitir que Raúl la viera caer. Sabía que lo único que buscaba era humillarla y deshacerse de ella, pero lo que más le dolía era la duda que sentía al pensar en cómo el resto del personal la veía ahora. Cuando llegaron a la sala de seguridad, Raúl se encargó de dirigir el protocolo con un aire casi teatral. «Bien, Amaral, explícanos cómo llegó esto a tu carrito», dijo, colocando el reloj en la mesa frente a ella. Luz lo miró con calma, a pesar de que sus manos temblaban ligeramente. «Ya le dije que no lo sé. Nunca vi ese reloj hasta ahora». «¿Nunca?»,
Raúl arqueó una ceja fingiendo sorpresa, porque parece que alguien muy convincente te está cubriendo las espaldas. ¿Quién fue? Tu querido jefe temporal. Luz apretó los labios, conteniendo el impulso de gritarle. Sabía que si mostraba enojo él lo usaría en su contra. No necesito que nadie me cubra, yo no hice esto. Usted lo sabe. Raúl soltó una risa seca y despectiva. Lo que yo sé es que aquí no toleramos ladrones, y tampoco toleramos a los que intentan ascender más de lo que les corresponde. Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe y Mateo entró con paso firme, su expresión de furia apenas contenida. «Esto termina ahora», anunció, mirando directamente a Raúl. «Señor Londoño, esto no le concierne», respondió Raúl tratando de mantener el control. «Es un asunto interno». «Claro que me concierne», replicó Mateo acercándose a la mesa, «especialmente cuando las acusaciones son falsas, y tengo pruebas para demostrarlo». Raúl lo miró con incredulidad. «¿Pruebas? ¿De qué está hablando?» Mateo sacó su teléfono, reproduciendo un video de una cámara de seguridad. En la grabación se veía claramente a otro miembro del personal, uno de los ayudantes de Raúl, colocando el reloj en el carrito de luz, mientras ella estaba ocupada en otra habitación. El silencio en la sala fue absoluto. «¿Esto es suficiente para usted?», preguntó Mateo con un tono gélido. Raúl intentó balbucear una respuesta, pero la evidencia era demasiado contundente. Los guardias de seguridad se miraron entre sí incómodos, mientras Luz permanecía inmóvil, procesando lo que acababa de ocurrir. Esto no significa nada», intentó decir Raúl, pero su voz ya no tenía la misma autoridad. «Significa que intentaste incriminar a una empleada inocente», respondió Mateo con dureza. «¿Qué tan bajo estás dispuesto a llegar para proteger tu ego?» Raúl tragó saliva, incapaz de responder. Finalmente, uno de los guardias habló. «Señor Velázquez, creo que debemos informar de esto a la gerencia general». Raúl abrió la boca para protestar, pero sabía que no tenía salida. Asintió con rigidez y salió de la sala sin mirar a nadie más. Cuando el escándalo terminó, Luz permanecía de pie, sin saber qué sentir. Había sido exonerada, pero el daño ya estaba hecho. Sabía que los rumores no desaparecerían fácilmente y que muchos seguirían viéndola con sospecha. «Gracias», dijo finalmente dirigiéndose a Mateo, aunque su tono era más formal que agradecido. «No tienes que agradecerme nada», respondió él, observándola con preocupación. «Esto nunca debió pasar, y lamento no haberlo visto venir». Luz lo miró fijamente, su rostro todavía serio. «Esto es exactamente lo que quería evitar, Mateo, que alguien como tú tuviera que venir a rescatarme otra vez. ¿No ves cómo esto me hace ver frente a los demás?» Mateo frunció el ceño, intentando comprenderla. «Luz, esto no es sobre cómo te ven los demás. Es sobre lo que es justo. Y lo que hizo Raúl era completamente inaceptable. No me iba a quedar de brazos cruzados. Lo sé, pero cada vez que alguien más me defiende, parece que no puedo hacerlo por mí misma», respondió su voz quebrándose ligeramente. «Por más que lo intentes, no puedes cambiar cómo funciona este lugar. No puedes cambiar lo que la gente piensa de mí». Mateo dio un paso hacia ella, su expresión más suave. «Tienes razón. No puedo cambiar eso, pero puedo asegurarme de que no vuelvas a pasar por algo así». Luz respiró hondo, luchando contra las lágrimas. Sabía que Mateo tenía buenas intenciones, pero no podía evitar sentir que todo esto estaba fuera de su control. Se giró para salir de la sala, dejando a Mateo solo. Esa noche, Luz volvió a casa con una mezcla de alivio y agotamiento. Su madre la recibió con un abrazo, pero Luz apenas pudo sonreír. «¿Qué pasó, hija?», preguntó Teresa con preocupación. Luz negó con la cabeza, sentándose en la mesa. «Fue un día largo, pero todo está bien ahora». Sin embargo, mientras hablaba, no podía evitar sentir que algo había cambiado. Por mucho que quisiera mantener su orgullo intacto, sabía que había algo más profundo que debía enfrentar, algo que no podía ignorar más tiempo. Al día siguiente, Mateo recibió una notificación de la gerencia del hotel. Raúl había sido despedido oficialmente. A pesar de la victoria, no se sentía satisfecho. Sabía que, para Luz, esto no era solo un problema resuelto, era una herida que tardaría en sanar. Observó la silla vacía donde Luz solía trabajar y sintió una punzada de incertidumbre. ¿Habría algo que pudiera hacer para enmendar lo que había pasado? ¿O ya había cruzado demasiados límites en su intento de ayudar? Sabía que no podía seguir sin hablar con ella, porque, aunque intentaba mantenerse al margen,
Algo en él lo impulsaba a quedarse cerca de Luz, y esta vez tenía que ser diferente. La última semana antes de Navidad, el hotel estaba más tranquilo de lo habitual. Los huéspedes que quedaban eran pocos, y las tensiones del reciente escándalo con Raúl parecían haber disminuido. Sin embargo, entre Luz y Mateo, el ambiente seguía cargado de una tensión invisible. Ambos se evitaban más de lo necesario, aunque cada uno sabía que no podían ignorar lo que había pasado. Una tarde, mientras Luz revisaba los últimos pendientes de Mateo en su oficina temporal, él entró sin avisar, cerrando la puerta detrás de él. «Tenemos que hablar», dijo Mateo, su tono firme pero calmado. Luz lo miró desde su escritorio. Quiso ignorarlo, como había hecho en los últimos días, pero algo en su voz la detuvo. «¿Sobre qué?», preguntó, tratando de sonar neutral. Mateo se sentó frente a ella, sus ojos grises fijándose en los de Luz. Había algo en su mirada que ella no había visto antes: vulnerabilidad. «Sobre todo esto, sobre lo que pasó con Raúl, sobre mi forma de actuar, sobre nosotros», dijo con una sinceridad que la desconcertó. Luz parpadeó, confundida. «¿Nosotros?», repitió frunciendo el ceño. Mateo suspiró pasando una mano por su cabello oscuro. «No me refiero a nosotros como algo más de lo que es», aclaró. «Me refiero a cómo hemos estado trabajando juntos. O mejor dicho, cómo hemos estado evitando lo que realmente pasa entre nosotros». Luz lo miró en silencio, permitiendo que continuara. «Sé que piensas que abuso de mi posición, que trato de resolver todo con dinero. Y probablemente tienes razón», admitió con una sonrisa amarga. «Es lo único que siempre he sabido hacer. Pero lo hice porque creía que era lo mejor para ti, para ayudarte. No porque pensara que no podías hacerlo sola, sino porque quise facilitarte el camino que yo también tuve que recorrer». Luz sintió un nudo en la garganta. Quería interrumpirlo, pero algo en la honestidad de sus palabras la detuvo. «Cuando tenía tu edad», continuó Mateo, «también me sentía así, como si el mundo estuviera en mi contra y tuviera que luchar cada batalla solo. Y lo hice. Pero te voy a decir algo, Luz. No hay nada heroico en llevar todo el peso tú sola. Solo te destruye. Yo aprendí eso demasiado tarde, y no quiero que tú lo hagas también». Luz bajó la mirada. Había algo dolorosamente familiar en lo que decía. Había pasado tantos años tratando de ser fuerte para su familia, para demostrar que podía manejarlo todo, que nunca se había permitido descansar, pero aún así no estaba lista para soltar esa carga. «Entiendo lo que dices, Mateo», respondió finalmente, con un tono más suave, «pero no es tan fácil. No puedo depender de nadie. Mi familia depende de mí. Si empiezo a aceptar ayuda, siento que estoy fallando». Mateo asintió lentamente, comprendiendo su punto. «No estoy diciendo que dejes de ser fuerte, Luz, solo que no tienes que hacerlo sola. A veces, aceptar ayuda también es una forma de ser fuerte». Luz lo miró y por primera vez en días sintió que sus palabras no eran una invasión, sino una invitación. Una parte de ella quería creerle, pero el miedo seguía allí, en el fondo de su corazón. Esa noche, mientras los empleados del hotel celebraban una pequeña fiesta navideña, Luz se quedó en un rincón, observando desde lejos. Aunque apreciaba la calma que finalmente había llegado tras el despido de Raúl, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Mateo, que también estaba en la fiesta, la vio sola y decidió acercarse. «¿No piensas unirte?», preguntó con una sonrisa suave. Luz negó con la cabeza, devolviéndole una leve sonrisa. «Estoy bien aquí. No soy de fiestas». Mateo se rió suavemente y se apoyó en la pared junto a ella. «¿Sabes? Yo tampoco lo era», dijo mirando a la gente reír y bailar al otro lado del salón. «Siempre pensé que eran una pérdida de tiempo, hasta que me di cuenta de que, a veces, necesitamos estas pequeñas cosas para recordarnos que seguimos vivos». Luz lo miró, sorprendida por su tono. Nunca había escuchado a Mateo hablar de esa manera. «¿Por qué me dices esto?», preguntó, genuinamente curiosa. Mateo giró hacia ella, sus ojos serios pero cálidos. «Porque no quiero que te encierres tanto en tu lucha que te olvides de vivir, Luz. He estado ahí, sé lo que se siente. Pero si no encuentras algo que te haga feliz, al final todo lo demás pierde sentido». Luz bajó la mirada procesando sus palabras. Era como si él hubiera puesto en palabras algo que había estado sintiendo durante años, pero que nunca había podido admitir. «No sé si sé cómo hacer eso», confesó en voz baja. «Nadie lo sabe al principio.
respondió Mateo con una sonrisa tranquilizadora. Solo tienes que intentarlo. La conversación quedó flotando en el aire cuando la fiesta terminó y ambos se despidieron. Pero algo en Luz había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió preguntarse si había una forma de vivir su vida diferente. Y aunque aún no tenía todas las respuestas, sabía que la Navidad de ese año sería diferente. El aire frío de finales de diciembre envolvía la ciudad, pero dentro del pequeño apartamento de Luz, las cosas estaban más cálidas que nunca. Su madre, Teresa, estaba preparando un tamal grande en la cocina, mientras sus hermanos menores, Diego y Sofía, decoraban con luces el rincón donde colocaban un nacimiento pequeño cada año. Luz los miraba desde la mesa del comedor, su mente atrapada en los últimos meses que habían cambiado su vida. Desde la conversación con Mateo en la fiesta navideña, algo en ella había comenzado a ceder. No era un cambio brusco, pero sí una decisión consciente de dejar de cargar con todo. Había hablado con su madre, abriéndose por primera vez sobre lo mucho que sentía la presión de ser la única que mantenía a la familia. Teresa, sorprendida pero comprensiva, había decidido buscar trabajo para ayudar, aunque fuera solo unas horas al día. Luz había llorado al escucharla, sintiéndose culpable, pero también aliviada. Por otro lado, Mateo había mantenido distancia desde la fiesta, no por indiferencia, sino porque sabía que Luz necesitaba tiempo y espacio para encontrarse a sí misma. Sin embargo, eso no significaba que no pensara en ella. Había vuelto a Medellín para cerrar algunos proyectos pendientes antes de fin de año, pero su mente siempre regresaba a las palabras de Luz, a la fuerza que había visto en ella y al vacío que había dejado en su partida. Una tarde, mientras Luz organizaba su casa, un correo electrónico llegó a su teléfono. Al abrirlo, se sorprendió al ver que era de Mateo. El mensaje era breve, pero directo. Espero que estés bien. He pensado mucho en lo que hablamos. Sé que puedes lograr cualquier cosa que te propongas, pero quería ofrecerte algo. Si decides empezar tu propio negocio, puedo ayudarte con los recursos. Solo di la palabra. M. Luz leyó el mensaje varias veces. Había algo en él que la conmovía, no solo porque ofrecía apoyo, sino porque no lo hacía con la intención de controlarla. Por primera vez, vio que Mateo entendía lo que ella había intentado decirle, que la ayuda debía ser un puente, no una solución. Esa noche, Luz se sentó con su madre a hablar sobre la oferta. Teresa, siempre sabia y paciente, la animó. «Si es algo que puede ayudarte a crecer, hija, ¿por qué no intentarlo?», dijo, mientras le servía una taza de café caliente. Luz asintió lentamente. Por primera vez no sintió que aceptar la ayuda de Mateo era una derrota, sino una oportunidad. Al cabo de unos días, Luz respondió al correo con un simple «sí». Mateo no tardó en llamarla para hablar sobre los detalles. Su propuesta era simple: ofrecerle un préstamo sin intereses para que pudiera iniciar un pequeño negocio de limpieza, algo que Luz ya conocía bien. Juntos trazaron un plan, y Mateo, respetando sus deseos, dejó que ella tomara todas las decisiones. Los siguientes meses fueron una mezcla de caos y satisfacción. Luz trabajó incansablemente para establecer su empresa, Amaral Limpieza, que comenzó con un pequeño equipo de 2 personas y servicios locales. Mateo, desde la distancia, seguía su progreso con admiración. Aunque quería involucrarse más, sabía que era el momento de dejarla volar sola. Luz, por su parte, aprendió a equilibrar su vida. Su negocio creció lentamente, ganándose la confianza de sus clientes por su ética de trabajo y su atención al detalle. Al mismo tiempo, encontró momentos para disfrutar con su familia, dejando atrás la presión que la había acompañado durante años. En los últimos días de diciembre, mientras revisaba las cuentas de su negocio, Luz recibió una llamada inesperada. «Hola, Luz». La voz de Mateo sonaba diferente, más ligera. «Estoy de vuelta en la ciudad. Me preguntaba si podríamos vernos». Luz se quedó en silencio un momento, sorprendida por la invitación. Había pasado tanto tiempo desde que lo había visto que no sabía qué esperar, pero algo en su interior le dijo que debía aceptar. «Claro. ¿Cuándo?», preguntó. «Mañana, si estás libre. Hay un café nuevo que quiero probar». Luz sonrió sintiendo una calidez en el pecho. «Está bien, nos vemos mañana». Al día siguiente, mientras Luz caminaba hacia el café, sintió una mezcla de nervios y emoción. No sabía qué pretendía Mateo al invitarla,
pero estaba lista para enfrentarlo. Cuando llegó lo encontró esperándola en una mesa junto a la ventana, con una sonrisa que iluminó el lugar. «Te ves bien», dijo Mateo, poniéndose de pie para saludarla. «Gracias». «Tú también», respondió Luz sentándose frente a él. La conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo y la distancia no hubieran sido un problema. Mateo le preguntó sobre su negocio, y Luz, por primera vez, habló con orgullo sobre lo que había logrado. Cuando terminaron sus cafés, ambos se quedaron en silencio mirándose a los ojos. «Sabes, Luz», dijo Mateo, rompiendo el silencio, «siempre supe que podías lograrlo, pero verte así, tan segura de ti misma, me hace admirarte aún más». Luz sintió un leve rubor en sus mejillas, pero mantuvo su mirada firme. «Gracias, Mateo, y gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hacía». Mateo sonrió y asintió. Por primera vez, ambos sintieron que estaban en igualdad de condiciones, y eso era todo lo que habían necesitado desde el principio. Luz se despidió con la certeza de que esta vez las cosas eran diferentes. Había encontrado su camino, y Mateo había aprendido a caminar a su lado sin intentar dirigirlo. Ambos de alguna manera habían cambiado. Diciembre de 2024. El aire navideño envolvía la Ciudad de México, y el bullicio de la temporada alta se sentía en cada rincón. En un centro de convenciones en el corazón de la ciudad se celebraba una feria de emprendimientos locales. Pequeños empresarios de todo el país mostraban sus productos y servicios, y entre ellos, Luz Amaral estaba en su propio puesto, con un cartel que decía: «Amaral Limpieza, servicios confiables, resultados impecables». Vestida con un uniforme profesional que había diseñado para su equipo, Luz supervisaba la exhibición mientras conversaba con clientes interesados. Había pasado un año desde que había tomado la decisión de empezar su negocio, y ahora tenía 10 empleados, una clientela constante y contratos con oficinas y pequeñas empresas locales. A pesar del trabajo duro, se sentía orgullosa, más segura de sí misma que nunca. Mientras explicaba sus servicios a un posible cliente, notó una figura familiar entre la multitud. Al levantar la vista, su corazón dio un vuelco. Allí estaba Mateo, de pie, observándola con una sonrisa tranquila, vestido de manera impecable pero relajada, con las manos en los bolsillos. «Hola, Luz», dijo él acercándose al puesto. Luz sonrió, sorprendida pero feliz de verlo. «Mateo, no esperaba verte aquí. Estaba en la ciudad por negocios y escuché que esta feria era buena para apoyar a los emprendedores locales. No esperaba encontrarme con el mejor puesto de todos», respondió con un toque de humor. Luz soltó una risa, sintiéndose cómoda en su presencia. «Bueno, no puedo discutir eso», bromeó señalando su cartel. «¿Qué tal todo por tu lado?» Mateo asintió, su rostro reflejando una serenidad que Luz no había visto antes. «Bien, he estado trabajando en algunos proyectos nuevos, más enfocados en apoyar a comunidades y pequeños negocios. Creo que me inspiraste un poco». Luz levantó una ceja divertida. «¿Yo? ¿Inspirarte a ti? Eso es nuevo. No debería sorprenderte», replicó él. «Lo que has logrado en tan poco tiempo es admirable. Y verte aquí liderando tu propio negocio confirma todo lo que siempre supe de ti». Luz sintió un calor en el pecho ante sus palabras, pero también una paz que no había sentido antes. Por primera vez no había tensión ni expectativas entre ellos, solo una conexión genuina. «Gracias, Mateo. Aunque no te lo dije antes, tu apoyo fue clave. No por el dinero, sino porque confiaste en mí cuando yo aún tenía dudas». Mateo sonrió y asintió. «Siempre lo haría, Luz». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, mientras ambos se miraban. Finalmente, Mateo habló. «¿Te gustaría cenar esta noche? Prometo no hablar de negocios». Luz lo pensó por un momento, pero su sonrisa le dio la respuesta antes de que hablara. «Claro, pero solo si tú dejas de pretender que no estás siempre trabajando». Mateo soltó una carcajada, genuina y relajada. Trato hecho. Esa noche se encontraron en un restaurante pequeño y acogedor, lejos del ruido de la feria. Durante la cena hablaron de todo: sus familias, sus metas, los errores que habían cometido y las lecciones que habían aprendido. Ya no eran dos personas luchando por encontrar su lugar en el mundo. Ahora eran dos iguales, compartiendo sus vidas desde un espacio de respeto y comprensión mutua. Al despedirse, Mateo la miró con una sinceridad que hizo que Luz se estremeciera.
Sé que hemos recorrido un camino difícil, pero estoy agradecido por cada momento. Eres una mujer increíble, Luz, y espero que esto solo sea el principio. Luz asintió, sus ojos brillando con emoción. Lo mismo digo, Mateo. Esto es un comienzo, no un final. Un año después, ambos seguían construyendo sus propios caminos, pero siempre encontraban formas de compartirlos. Aunque sus mundos seguían siendo diferentes, habían aprendido a caminar juntos, sin que ninguno tuviera que ceder su independencia. Habían transformado no solo sus vidas, sino también el significado de lo que era el apoyo, la confianza y el amor. Había sido un largo viaje, pero al final, los dos sabían que todo había valido la pena.